básica, pero muy básicamente, tenemos dos tipos de karst o relieves kársticos. En primer lugar tenemos el relieve kárstico que estamos viendo por aquí, que es el relieve kárstico exterior. Yucan les dolines, unes mesoformes, es decir, formes de tamaño mediano, metros, decenas de metros, pero que algunas veces pueden llegar a ser enormes, que tienen una forma circular, que también formanse precisamente por la disolución del agua que se ceba en zonas favorables, por ejemplo, donde hay un cruce de grietes o un furaco ya bastante bien formado. Y normalmente tienen un aspecto muy parecido a este. En algunas ocasiones pueden xuntarse varios dolines y acabar formando lo que se llama una ubala, que es una depresión que en vez de tener esa forma en planta circular que tenían los dolines, va cogiendo la forma de los varios dolines que se xunten, y es decir, una especie de forma alveolar o como de trébol. En este caso estamos en la playa de Coviceru, que es un caso singular, porque es un caso en el que una dolina que está muy junto al mar, muy cerca al acantilado, fue capturada por la mar, que penetra a través de un agujero que tenemos que atraviesa el acantilado. Decíamos antes que el agua lo que hacía allí era colarse por los grietes, colarse por los furacos y afondar en roques. Bueno, pues afondando y afondando, el agua llega a crear conductos larguísimos. De hecho, en estas zonas, como por ejemplo en el oriente de Asturias, donde tenemos un montón de roca caliza, lo que sucede es que la mayor parte del agua no circula por la superficie, sino que circula por subsuelo. Cuando los conductos van en horizontal, y es decir, fórmense como pasillos por los que podríamos caminar, estamos hablando de galerías. En cambio, cuando los conductos profundizan en la vertical, estamos hablando de simes. Aquí, nosotros de Europa, tenemos algunas de las más profundas del mundo. Por ejemplo, la cima del Cerro Cuevón tiene más de 1500 metros de profundidad. El agua va creando y creando conductos y ensanchándolos. Esos conductos van comunicándose entre sí y el agua sigue y sigue circulando buscando siempre por dónde salir a la superficie. Esos lugares por donde sale a la superficie son surxencias, y los lugares por donde se mete, por donde se afuraca en el suelo, llámanse sumideros. Un buen ejemplo de una surxencia tenéislo, por ejemplo, en la Cuevona de Covadonga. Ahí el agua sur de la superficie después de circular un montón de kilómetros por bajo el suelo. Dentro de esos simes y de esas galerías, especialmente en las últimas, vamos a topar un montón de formes, más bien microformes, con el nombre de espeliotemes. Porque decíamos antes, ¿qué pasa con todo eso que arrampla el agua, que lleva el agua consigo, que lo quita de la roca, el carbonato cálcico, les arcilles, les arenes? ¿Dónde se depositen? Bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que pasa con ellos. Miráis, justamente aquí, en la entrada de la cueva, tenemos un río que, por cierto, va a sumirse justamente aquí. Tenemos un sumiderín. Aquí se detiene la corriente y parece que se mete por el subsuelo. Fijaos lo que tenemos ahí, Tenemos como si fueran arcilles, que están aquí pegadas, y tenemos también por aquí otro tipo de sedimentos que son más bien arenes, fijaos, arenes. Todos estos sedimentos son lo que conocemos con el nombre de arcilles y arenes de descalcificación. Es decir, el agua arrastra con ellos cuando va desfaciendo la roca, los lleva consigo hasta donde puede y llegado a un punto, pues porque la corriente ya no tiene suficiente fuerza, porque ya no puede llevar esos sedimentos porque pesen mucho, los deposita. ¿Y dónde? Pues normalmente los atopamos pues en el fondo de las depresiones kársticas o a los llaos de los ríos, de las corrientes de agua, etc. De hecho, miráis el propio suelo de la cueva, que está formado precisamente por esas arcilles y esas arenes de descalcificación. Si hacemos así, pues van soltándose. ¿Y qué pasa con el otro ingrediente? El carbonato cálcico, que como decíamos antes, primero convirtióse en bicarbonato, hízose muy soluble, el agua llevólo consigo y dio lugar a todo ese proceso de calcificación. Bueno, pues ese carbonato cálcico, cuando encuentra las condiciones adecuadas, vuelve otra vez a depositarse, el agua suelta. Entonces, fórmense
los espelotemes, que son precisamente el fruto de la deposición continuada, gotícula a gotícula, de ese carbonato cálcico que va cayendo por gravedad desde el techo de la cueva, y van formándose estas columnas de techo a suelo que reciben el nombre de estalactites, y les que crecen de baixo arriba, de suelo a techo, reciben el nombre de estalagmites. Miráis, ahí en el centro tenemos una, por ejemplo. De algunas veces lleguen a xuntarse en el medio y fórmense columnas o pilares cársticos. Miráis por aquí qué estalactites más guapes tenemos en el techo de esta cuevina. Seguimos en Cobijero y bueno, nada más, Xofrester, espero que os haya prestado mucho el programa del relieve kárstico y el karst, y que vos haya picado la curiosidad, porque una cosa que tenéis que recordar es que solamente son pildorines y que hay muchas cosas y muchos procesos kársticos que se nos quedan en el tintero, y inevitable porque son un montón de cosas y tenemos poquín tiempo. Sin más, Xofrester, invito vos para la próxima. ¡Hala, ya fiz amistad con los expertillos! Adiós.